Un cordial saludo. Bueno, continuando con este ciclo de videos sobre el papel de los Estados Unidos en la independencia de Colombia, decíamos en ocasiones pasadas que íbamos a dedicar un video al papel que tuvieron los franceses, en este caso los franco-estadounidenses, si podríamos decirlo así, en los movimientos emancipatorios del sur de América. De manera que vamos a tratar un poco este tema, ya lo habíamos, digamos, abordado desde otras perspectivas, habíamos analizado, por ejemplo, el papel que tuvieron los presidentes y los secretarios de Estado de los Estados Unidos entre 1811 y 1822, y bueno, más allá del 22, en, digamos, el favorecimiento, la complicidad, eh, digamos, la atención a todos estos individuos que los gobiernos suramericanos enviaron hacia el norte como, digamos, unas especies de ministros plenipotenciarios para, digamos, hacer negocios con el país del norte, adquirir, como lo habíamos dicho, armamento, brazos para la guerra y, muy importante, digamos, el tema central de esto, eh, el reconocimiento de las independencias de los estados que venían surgiendo en el sur. Bien, entonces esta vez, como decimos, como hemos dicho, vamos a tratar el tema de los franceses, exactamente los franceses, bueno, que hacían parte de la Luisiana, que fue vendida por Napoleón a los Estados Unidos y que, digamos, se constituyó como un enclave francés, lo mismo que las Antillas, de donde salieron centenares de mercenarios para pelear nuestra independencia. Bueno, no solo centenares de mercenarios, armas, hombres, financiamiento y una serie de apoyos logísticos que ayudaron pues a la independencia. Se siembra allí también una especie de circuito donde todos estos revolucionarios suramericanos confluían y conspiraban, digamos, para lograr sus objetivos primordiales. Bien, entonces la intervención francesa no es un tema nuevo, tampoco es un tema inédito, ¿cierto? Ya muchos autores la han tratado, por ejemplo, recomiendo mucho el libro de Sergio Ortiz, Franceses en la Independencia de Colombia, donde relata más o menos el papel que tuvieron los franceses en la independencia. Un poco descuida esta parte que venimos hablando de los franceses directamente que se enrolaron desde los sitios de Estados Unidos y tratan en más detalle los franco-antillanos y los franceses pues, de que vinieron directamente de Europa a pelear nuestra independencia. Entonces, digamos, este entramado que forman estos grupos proclives, bueno, pro-independentistas, tiene mucho que ver con ese juego de relaciones internacionales entre los países, ¿cierto? Debilitar al enemigo es una forma, digamos, de crecer, de garantizar la hegemonía política, económica y militar. Debilitar al enemigo significa también, bueno, desde adentro significa, digamos, deshacerse de un rival, deshacerse de un posible competidor y ganar sobre todo mercado internacional. Y no hablamos solo del mercado o de lo económico, también hablamos de territorio, ¿cierto? Los franceses van a intervenir en muchas de estas operaciones contra el imperio español, básicamente asegurando el control del imperio y de su imperio, pues el imperio napoleónico que estaba surgiendo y sobre todo
con esa intención de un poquito de arrebatar territorios. Ya habíamos visto en videos pasados ese estilo o ese modo de conquistar territorio a la francesa, o ese modo de ganar posesiones territoriales ultramarinas al modo francés, que es un poco hacer presencia en una serie de territorios un poco abandonados para luego reclamar posesiones, o luego a través de un tratado internacional o de una guerra internacional reclamar posiciones o adscripciones territoriales sobre ese territorio. Así lo hicieron en las Antillas, en Saint-Domingue, en la Española, un poco asentándose sobre las Islas Tortuga, una serie de islotes que habían ahí cerca un poco descuidados. Se fueron asentando una serie de comerciantes, podríamos llamarlos piratas, bucaneros, todas estas, digamos, historias de estos hombres un poco ilegales, para luego después asentarse en la parte oriental de la isla y un poco hacer presencia y conformar un territorio que pasó a ser el Saint-Domingue. Listo. Entonces, esto es un digamos, un tipo de operación muy común que ejercían los imperios, ¿cierto? Debilitar otros imperios, otros posibles rivales. Bien lo decía, digamos, el académico Anthony McFarlane, quien está de acuerdo con esta tesis de la dimensión internacional. Él propone, o bueno, dice que, por ejemplo, los sucesos, o bueno, reconoce, digámoslo así, reconoce que los sucesos de Haití, ¿cierto? La independencia de Haití fue en parte gracias a la colaboración de España y de Inglaterra, que digamos en una especie digamos, de pacto para debilitar el poderío francés, ayudan o contribuyen a que este país se independice, ¿cierto? Entonces dice Anthony McFarlane, si bien la aparición del Estado Independiente de Haití fue en última instancia el logro del liderazgo mulato y negro que luchó contra Francia y puso fin a la esclavitud, su creación probablemente habría sido imposible sin la intervención de gobiernos extranjeros resueltos a debilitar a Francia. Ni España, ni Gran Bretaña, ni los Estados Unidos deseaban ver un Estado independiente constituido por esclavos libres. Sus objetivos eran o la anexión o la contención. No obstante, es cierto que habían contribuido a la creación de una situación revolucionaria en Saint-Domingue y que, en el caso de los británicos, deseaban que los revolucionarios negros consiguieran el poder para perjudicar a Francia. ¿Listo? Entonces vemos como ese juego de intereses entre potencias. Lo mismo va a hacer Francia en la América Española, lo mismo va a hacer Gran Bretaña, lo mismo van a hacer los Estados Unidos, como venimos hablando. Entonces no quería pues como dejar pasar este acontecimiento. Bien, el enrolamiento de franceses es sobre todo, sobre todo visible en los ejércitos de Miranda, que comandó Miranda. Muchos de sus compañeros de armas, de la Revolución Norteamericana, y de la Revolución Francesa, y Miranda fue un mercenario internacional. Miranda fue, digamos, algunos lo califican del americano más universal que ha tenido la historia, por su, digamos, aspecto cosmopolita, por sus intervenciones, en la guerra de independencia de los Estados Unidos, en la Revolución Francesa, estuvo luego en Rusia, ¿cierto? Deambuló por Europa, Gran Bretaña, siempre con su utopía de crear o de favorecer la independencia suramericana. Entonces, los primeros cuerpos de individuos o los primeros ejércitos
completos, ¿cierto? Hablamos de cuadros de oficiales y subalternos completos, o sea, por nacionalidades, o sea que todos eran franceses, se enrolaron bajo la administración de Miranda, ¿cierto? Entonces son muy importantes para la constitución de este ejército mercenario de Miranda, sitios como Filadelfia, Baltimore y Boston. Sobre todo en Baltimore se van a reclutar, como les digo, estos individuos franceses que luego pasaron a ser dependientes de los Estados Unidos cuando Napoleón hace la transacción y vende la Luisiana, ¿cierto? La parte Luisiana pues que tenían los franceses. Entonces una serie de individuos, ya lo habíamos mencionado en los primeros videos, se van a establecer en estas ciudades, una especie de subversivos suramericanos. Ya habíamos mencionado los nombres, los volvemos a repetir. Juan Vicente Bolívar, recordemos una primera misión que hizo Bolívar cuando Caracas se declara independiente en 1811 hacia Estados Unidos para adquirir armamento, hombres para la guerra y toda serie digamos, logística para favorecer la guerra. Dijimos que su expedición fue un fracaso porque el barco en que traía, digamos, todo el armamento, la carga, terminó naufragando y bueno, pereció este individuo Juan Vicente Bolívar, que era hermano de Simón Bolívar. Bien, Teófilo Florea, Luis López Méndez, Pedro Gual, Rafael Revenga y Lino Clemente por parte de Caracas o de Venezuela. Y tenemos los neogranadinos como Nicolás Mauricio Maña, Juan de Dios Amador, Agustín Gutiérrez Moreno, que venía de Cartagena, y José María Durán, también cartagenero. Bien, otros estados que se estaban también conformando, como México y Argentina, van a enviar también individuos. Por ejemplo, México envía a José Servando Teresa de Mier y José Bernardo Gutiérrez Lara, entre otros. Y bueno, ahora recuerdo por parte de Buenos Aires un individuo de apellido Thompson, que más adelante quizás lo tratemos en profundidad. Bien, entonces todas estas expediciones que se hacen hacia el norte, como les digo, vuelvo y reitero, tenían el objetivo de contratar hombres, brazos y armas para las guerras suramericanas, pero también tenían, digamos, como objetivo principal el reconocimiento de estos países que iban surgiendo en este contexto. Entonces, vemos que también, bueno, esto es muy importante porque todos estos individuos van a crear una propaganda que va a favorecer la causa suramericana, digamos, la causa de la independencia suramericana va a ser una causa justa, van a instalar, digamos, esa narrativa en su discurso para, digamos, justificar la sedición del Imperio Español, ¿cierto? Ya saben, pues hace parte un poco de la leyenda negra, que el Imperio Español es un imperio decadente, es un imperio, bueno, una serie de calificativos, son unos bárbaros, unos fanáticos, son crueles, digamos, esclavizaron todo un continente y bueno, muchas otras historias que hacen parte de esa leyenda negra que se ha cernido sobre los españoles o sobre el Imperio Español, sin detenerse a pensar un poco que ya 300 años después, ya no todos nosotros ya éramos lo suficientemente, digamos, adheridos o suficientemente consolidados dentro del imperio, ¿cierto? O sea, nosotros mismos, los que hicimos la independencia, éramos incluso tan españoles como los españoles peninsulares, ¿cierto? Los españoles americanos, los mal llamados criollos, criollos, bueno, va a ser una palabra que se va a popularizar, pero el término, digamos, más adecuado es el de españoles americanos, ¿cierto? Súbditos de la monarquía española, en este caso de los Borbones,
y fieles católicos y defensores del catolicismo. Entonces, eso va a ser, digamos, los rasgos distintivos de estas poblaciones que van a unir esta cúmene de pueblos, el catolicismo y la pertenencia como súbditos de un imperio o de una monarquía a escala imperial, podríamos decirlo de esta forma, de manera que es digamos, una ruptura importante en la instalación de este discurso, de este relato un poco negro legendario sobre el papel de España en América, en Sudamérica y en toda la América hispana. Bien, pero también analizando otros juegos de intereses, también vemos que fue una política de Napoleón, digamos, el promover movimientos insurrectos en estos lugares, ¿cierto? En esta geografía extensa del vasto continente americano, en especial en el centro y el sur, y también en el norte, en el Virreinato de Nueva España. Fue intención de Napoleón, del emperador, instalar movimientos insurrectos, movimientos revolucionarios, alentar la revolución. Sus sitios de operaciones van a ser aquellas zonas de tradición o de migración francófona, podríamos decirlo, como por ejemplo ya hemos mencionado Maryland, bueno, en concreto Baltimore. Baltimore va a ser un hervidero de revolucionarios de distintas naciones que van a estar un poco apoyando todos estos movimientos, como les decimos, independentistas y revolucionarios. Las corrientes revolucionarias, renovadoras, las van a promover. Pero por otro lado, intentan contener las revoluciones internas, las revoluciones intestinas, propias, domésticas, que estaban sufriendo, por ejemplo, en Saint-Domingue. Entonces vamos a ver, digamos, este papel de Napoleón, ¿cierto? Y de su papel en la causa emancipatoria suramericana. Bien, habíamos dicho que uno de los objetivos de Napoleón era recuperar sus antiguas posesiones ultramarinas, por ejemplo, en la Luisiana intentó digamos, expandirse más allá de Luisiana, incluso anexarse territorios como la Florida, ¿cierto? Servía un poco ese Mississippi, servía un poco digamos, hilo contenedor o frontera o estado colchón, ¿cierto? Entre ese expansionismo norteamericano o estadounidense que se estaba empezando a ver. Entonces, ellos pretendían, digamos, crear, ¿cierto?, hasta el norte, con Canadá, con sus antiguas también posesiones en el extremo norte del continente, pretendían hacer un vasto imperio, ¿cierto? Ese imperio los comunicaba, digamos, por aquel Golfo de México, con el Caribe, con sus colonias también ultramarinas en el Caribe, y hacia Sudamérica con lo que se llamaría, o lo que ya se está comenzando a configurar, que eran las Guyanas, ¿cierto? La Guyana francesa en especial. Entonces, Napoleón no es para nada un secreto, quería recuperar la Luisiana y anexar otras zonas de Norteamérica, y también, digamos, expandir su imperio territorial. Bueno, con la toma de la península, también obviamente surgió la pregunta sobre si las posesiones ultramarinas españolas iban a pasar a manos francesas. Creo que no podemos desistir o dejar de mencionarlo, ¿cierto? O sea, tenemos que ser muy reiterativos en este tema. Las primeras independencias suramericanas fueron a modo
de lo que se hizo en la península, una guerra de independencia contra el usurpador francés. Lo mismo, las guerras de independencia suramericanas fueron inicialmente para contener a ese usurpador francés, o sea, el imperio francés y esa crisis que había desatado la invasión a la península. Entonces, podemos tomar las primeras declaratorias de independencia como parte de ese deseo de las provincias hispanoamericanas de no caer en manos de los franceses por muchas razones, porque los franceses, por ejemplo, ya habían demostrado que podían enajenar o vender sus posesiones ultramarinas como ellos quisieran, hacer una transacción comercial y venderla, por ejemplo, a los Estados Unidos, pero también porque podían sucumbir a la revolución. Todos tenían, por ejemplo, una revolución al modo haitiano. Sabemos que una revolución al modo haitiano es una revolución de castas, yo creo que ya lo habíamos mencionado para este ciclo de videos, donde las castas, digamos, los esclavos y bueno, los negros, los mulatos, los ambos, digamos, se imponían sobre las castas, digamos, sobre los petit blancs, los pequeños blancos, o sea, las minorías blancas que existían, por ejemplo, en Haití, y los, digamos, mestizos o mulatos blancos que tenían el control o el monopolio bueno, lo económico y político en aquella isla. Entonces también se temía ese tipo de revolución a la haitiana. Entonces un poco esas declaratorias de independencia también es como para garantizar una estabilidad a estos pueblos de América del Sur. Entonces hay que ver esas primeras declaratorias de independencia como parte de este proceso que luego va a girar hacia un resultado, creo que el más radical, que es digamos, la independencia definitiva con España, incluso cuando llega Fernando VII en 1814, con el no reconocimiento de Fernando VII, ¿cierto? Sabemos que también esta situación generó conflictos en la península, ¿cierto? Bueno, tanto así que posteriormente se instaura un trienio liberal, se vuelve a reconocer la Constitución de Cádiz como, digamos, la garante de la soberanía de todos esos cúmulos de pueblos que unía el Imperio Español en Europa. Y bueno, lo mismo va a pasar en Sudamérica, se van a hacer los primeros ensayos constitucionales a modo de, bueno, lo que significa constituirse, o sea, eh, creerse con derechos constitutivos, o sea, pueblos que se creen con derechos de constituirse porque son pueblos o entidades que ya se creen, digamos, históricas o tienen una personalidad histórica, entonces van a formar, digamos, estas primeras ensayos y van a redactar sus primeras cartas magnas, ¿cierto? Donde van a realizar todos estos pactos y todos estos acuerdos constitucionales precisamente. Bien, entonces hablamos para todo este proyecto de Napoleón digamos, retomar su imperio colonial, va a designar al general de brigada Emmanuel Leclerc, quien lideró la expedición hacia Haití, ¿cierto? Van a ser alrededor de 22.000 soldados franceses que van a tomar posesión sobre Haití, una cifra alta. Bueno, comparémosla con los 20.000 hombres que invaden la península, ¿cierto? Con el pretexto de pasar a Portugal, y comparémosla con los 12.000 hombres que van un poco más de 12.000, casi 15.000 hombres que van a venir con la expedición de Morillo digamos, a recuperar el territorio suramericano. Entonces es una expedición grande, 22.000 hombres, bueno, necesita una logística importante para transportar 22.000 hombres al otro lado del Atlántico y sobre todo en una isla como la Española, que suponemos pequeña,
¿cómo es posible que 22.000 hombres curtidos en batallas no pudieron frenar el avance revolucionario de unos esclavos que supuestamente se levantaron en armas, un poco caricaturizando el episodio con instrumentos de labranza, a modo de campesinos, con sus instrumentos de labradores y de trabajo, digamos, lograron rechazar el imperio francés que había protagonizado en Europa unas campañas espectaculares militares. Bien, entonces volvemos a Anthony McFarlane, nos cuenta un poco que no fue tanto la acción de esos hombres los que evitaron el imperio francés, sino fue, digamos, ese desgaste que ocasionó esa fricción, ¿cierto? También la aclimatación de estos hombres europeos a un clima tropical, las enfermedades, un poco el hambre, lo que hicieron, digamos, el desgaste. Pero lo más importante que se menciona es la guerra franco-británica de 1803, es decir, va a ser vital los bloqueos navales que va a ejercer Gran Bretaña sobre Francia y ese clima de guerra para hacer que capitule un ejército, como les digo, de 22.000 hombres contra una población que se había levantado de la noche a la mañana, o pues por decirlo de alguna forma, listo. Bien, entonces este fracaso en el Caribe de Napoleón va a obligar que Napoleón se centre en las posiciones españolas, ¿cierto? El fracaso de lograr su antiguo imperio colonial, de restituirlo, por decirlo de alguna forma, ese fracaso va a obligar a que Napoleón se centre o que Francia o que el imperio francés tenga una política exterior de cara hacia Sudamérica, de cara hacia Hispanoamérica, un poco, como les decía, alentando la revolución, ¿cierto? Entonces, la política exterior francesa vira y digamos, Napoleón va a enviar, bueno, ya sabemos que el 27 de octubre de 1807 pactan con el ministro Godoy la repartición de Portugal y ahí es cuando sucede, pues, o sea, el tratado de Fontainebleau y va a ocurrir, digamos, también la toma de toda la península, ¿cierto? Eh, y bueno, obligan pues a los reyes portugueses a emigrar a sus colonias también en América, hacia Brasil. Y ya sabemos pues todo esto de los sucesos de Bayona, de las abdicaciones de Bayona y todo lo que esto implica. Bueno, esto plantea, como les decía al principio, la pregunta si tomado España se piensa, digamos, en la anexión automática de las posesiones ultramarinas españolas en América. Entonces, es una pregunta que, digamos, obliga al emperador a virar su política exterior hacia Hispanoamérica. Entonces se habla de que Napoleón comenzó a enviar una serie de agentes subversivos en todo el territorio hispanoamericano. Bueno, ya habían bastante migración francesa en Hispanoamérica, sobre todo con los sucesos de Haití. Muchos de estos individuos blancos perseguidos en Haití migran y se establecen en todo el Circuncaribe, ¿cierto? En el área del Circuncaribe. Pero bueno, ya había migración francesa de tradición, por ejemplo, en el Callao, pues en algunos puertos hispanoamericanos, en México, en Cartagena, por ejemplo, había una fuerte migración francesa, en Venezuela, mucha migración francesa. Bueno, van a ser franceses los que lleven, por ejemplo, la primera imprenta a Venezuela, Caracas. Bueno,
o una de las primeras imprentas, van a ser viajeros franceses también los que hagan todos estos relatos. Entonces tenemos, digamos, un poco este objetivo. Bien, digamos, la pretensión principal de Napoleón era patrocinar todas las ideas secesionistas en el continente. Al no poder anexarse todo el territorio voluntariamente, entonces lo que él pensaba era, digamos, avivar la llama de la revolución. Con esto un poco debilitaría el poderío de España, ¿cierto? Un poderío económico, un poderío militar que también tenía, digamos, presencia en el Caribe. Entonces obligaba, digamos, a un poco a retraerse el imperio español y creaba un clima de inestabilidad que también se sintió en la península. Pero también era su objetivo, digamos, minar o dificultar un poco o evitar el establecimiento de otras potencias como Gran Bretaña. Digamos, el principal objetivo era avivar las revoluciones para que, digamos, no se comenzaran a formar protectorados, digamos, por Gran Bretaña, como lo intentó ser, por ejemplo, Cartagena, que intentó ser un protectorado de Gran Bretaña en 1815 más o menos, y en muchos territorios que estos jefes independentistas prometían ceder a Gran Bretaña a cambio de favores como por ejemplo armas y una participación más activa en el conflicto. Bien, entonces esta política exterior que les hablo se va a estar encargada, bueno, uno de los principales promotores de esta política exterior va a ser Jean-Pierre Bachacson, el conde de Montalivet, quien en 1809 va a afirmar, era pues el ministro del Interior, va a afirmar que Francia no va a impedir el espíritu revolucionario. Bueno, subrepticiamente lo estaban alentando, pero oficialmente estaban diciendo que Francia no iba a participar en la contención de la Revolución Sudamericana. En este sentido, tomando a Pablo Aviles, nos cuenta que el pronunciamiento, bueno, la traducción es de Pablo Aviles, nos cuenta cuál fue el pronunciamiento del conde de Montalivet. Nos dice: si España pierde sus colonias es porque lo quiso. El emperador no se opondrá jamás a la independencia de las naciones continentales de América de los acontecimientos. Es justa y es, por supuesto, del interés de todas las potencias. Fue Francia la que estableció la independencia de los Estados Unidos de la América Septentrional. Es ella la que contribuyó a acrecentarlos con varias provincias. Siempre estará lista para defender su obra. Ya sea que los pueblos de México o del Perú deseen seguir unidos a la metrópoli, ya sea que deseen elevarse a la altura de una noble independencia, Francia no se opondrá, siempre y cuando esos pueblos no establezcan ningún vínculo con Inglaterra, ¿cierto? Ahí vemos como ese juego de intereses de la política exterior francesa. Bien, entonces, esta enérgica política exterior comienza a hacer que muchos mercenarios, muchos agentes revolucionarios franceses se comiencen a vecindar en el territorio suramericano. Por ejemplo, Georges Antey nos habla de la partida del puerto de Bayona, en el País Vasco francés, de la fragata Tilis, con una serie de agitadores, como lo llama el mismo Giorgio Antey, que hacia 1809 arribó al estuario de Patapsco en Maryland, ¿cierto? Entonces esto causó, digamos, un gran estupor en Baltimore, ciudad como que, como hemos dicho, se había convertido en un foco de recepción de todas estas ideas revolucionarias y sobre todo de participación de estos agentes franceses, franco-estadounidenses o franco-norteamericanos que se habían establecido.
Bien, esta política exterior también va a ser alentada por el ministro plenipotenciario Serurier, quien va a viajar hacia Estados Unidos precisamente para establecer conversaciones de alto nivel bueno, con el gobierno estadounidense. Ya habíamos mencionado, digamos, el papel del secretario de Estado James Monroe en toda esta trama de revolución. Entonces vemos que James Monroe fue uno digamos, que recibió a este ministro Serurier y hizo lo posible para, digamos, atender sus pedidos de reconocer a las repúblicas que estaban surgiendo en el contexto sudamericano. En este contexto, eh, acordaron entre Serurier y Monroe, el secretario de Estado de la administración de Madison, acordaron, digamos, primero atender la revolución de Venezuela. Esto significaba prestar ayudas y servicios, pero también el posible reconocimiento o futuro reconocimiento de estas naciones. Entonces nos indica Áviles que el presidente James Madison, el 5 de noviembre de 1811 en el Congreso, expresó su interés de reconocer la independencia de los estados que estaban surgiendo en Hispanoamérica, como venimos contando. Esta política de Madison va a tener un giro. Recordemos, bueno, el giro va a ser que los estadounidenses se dan cuenta que no pueden intervenir en los asuntos de España y van a hacer más bien una serie de tratados y de negociaciones. Recordemos que de ahí va a surgir el tratado Onís-Adams, ¿cierto? Bueno, volvemos a hablar de James Quincy Adams, el hijo del presidente, de uno de los padres fundadores, que también tiene mucho en esta conexión. Ese tratado Adams va a ceder la Florida a los Estados Unidos precisamente, a cambio de ellos, de que los Estados Unidos no apoyen las revoluciones suramericanas. Entonces nos cuenta, bueno, Áviles nuevamente, que las misiones que enviaron los diplomáticas, pues el emperador que se estableció en Norteamérica y las Antillas, en México, Venezuela y Nueva Granada. Entonces, muy interesante lo que dice Áviles, se los voy a leer a continuación, porque él cuenta, dice, se sabe poco sobre los agentes enviados por Napoleón, sus acciones eran coordinadas desde Baltimore por el capitán Desmond Lars, antiguo corsario, quien llegó a esa ciudad hacia noviembre de 1809 y recibió sus instrucciones el 20 de marzo de 1810. Y desde Nueva Orleans por Jacques Atanasio d'Amblimont, cuyas instrucciones datan del 24 de septiembre de 1810. Tenían bajo sus órdenes más de 50 agentes. ¿Cierto? Entonces, esto lo podemos unir un poco con George Antey, que nos habla de decenas de agentes revolucionarios que migraron hacia el sur también, que tenían como fin establecerse en Cartagena y Caracas. Y no, digamos, no es casual que una de las sociedades que más, digamos, ayudó a que Caracas tomara la decisión definitiva de independizarse de España fue la Sociedad Patriótica, una sociedad que es donde ya habían muchos individuos de origen francés influenciando, digamos, en su pensamiento. Entonces, la Sociedad Patriótica estaban individuos como Pedro Antonio Leleus, James o J. Duquesne, Juan Vadillo y Luis de Pelch. Listo. Ellos militaron en este club de pensamiento donde habían otros individuos que adoptaron estas posturas radicales o afrancesadas, como Francisco de Miranda, Simón Bolívar, los hermanos Briceño, por ejemplo, los Montilla y los Riva, entre otros. Bien, en Nueva Granada también había muchos agentes revolucionarios franceses. Los franceses van a estar en primer orden
en alentar la revolución. Recordemos que Antonio Nariño, el traductor de los derechos del hombre, el traductor del francés al castellano, va a tener contacto muy estrecho con Francia, pero también con individuos de origen francés como Louis Girardot, un comerciante francés. Su hijo Atanasio Girardot, nacido en Antioquia, va a tener un protagonismo en las guerras de independencia posterior. También Emmanuel Frotz y Luis Antonio Rius, ambos muy vinculados al proceso revolucionario que se dio en 1810 en Santa Fe, capital del virreinato. Entonces, es de primera mano la labor de estos franceses. También existen algunos episodios curiosos de, digamos, inmigración de estos individuos franceses, como por ejemplo el ocurrido el 8 de febrero de 1810, cuando el corregidor de Tunja, Andrés Pinzón, denunció que un grupo de agitadores extranjeros, presumiblemente franceses, se habían sublevado en las provincias de los Llanos, ¿cierto? Esas provincias muy cerca a las Guyanas, un poco descuidadas por el imperio francés, no militarizadas. Entonces actuaban toda esta serie de agentes extranjeros. Y bueno, ellos, aunque fue una especie de rumor colectivo que se empezó a circundar, lograron, digamos, atacar las misiones del Meta y la ciudad de Pore y bueno, y otras ciudades, digamos, del Orinoco. Se decía pues que con proclamas a favor de Napoleón, o sea, de adoptar a Napoleón como digamos, emperador también de Sudamérica, y prometiendo una serie de concesiones, mayores libertades a los territorios hispanoamericanos. Entonces, bien, vamos a ver también que empiezan a surgir estos primeros cuerpos militares franceses, que como habíamos dicho y creo que mencionamos muchos de los nombres de los oficiales en ediciones pasadas de los videos, individuos que fueron reclutados en enclaves, como lo venimos diciendo, de migración francesa en América, como por ejemplo Baton Rouge, Detroit, Mobile, New Orleans y San Luis en Norteamérica, y Puerto Príncipe, Los Cayos, Guadalupe y Martinica en las Antillas. Bien, entonces todos estos individuos, digamos, van a lograr hacia 1811 formar cuerpos enteros de mercenarios que vinieron a pelear, bueno, o a sostener la independencia suramericana. Digamos, era un propósito de Miranda, crear cuerpos enteros de mercenarios, ¿cierto? Porque oficiales sueltos ya lo sabían, ¿cierto? Por ejemplo, para el caso de Antioquia, la República de Antioquia, cuando se declaró independiente, contrató los servicios de un militar francés, Servius, quien instruyó los batallones que se formaron en esta República de Antioquia. Entonces, los franceses, aparte de oficiales sueltos que van a servir como instructores militares y como estrategas militares, van a armar cuerpos enteros que funcionaban a modo de las legiones británicas, irlandesa y hanoveriana que vinieron después. Van a funcionar como cuerpos nacionales enteros, o sea que van a pensar en francés, van a actuar bajo órdenes en francés, van a pensar como franceses y van a actuar como franceses, un poco subordinados a un estado mayor. Entonces, bueno, también vemos, por ejemplo, Luis de Pelch, uno de los miembros de la Sociedad Patriótica, quien, digamos, hace negociaciones también con, bueno, cuando ya Francia, Inglaterra negocian un pacto, comienzan a haber un acercamiento entre ambos gobiernos para debilitar el Imperio Español. Entonces tenemos las reuniones de Pelch con el vicealmirante Alejandro Cochrane, quien fue protagonista tiempo después en, digamos, la invasión de Perú desde Chile,
en una especie de guerra anfibia que, como decimos, tenía varios frentes: el frente que creó Simón Bolívar por el norte, el de, San Martín por el sur, y este de Cochrane, que era una especie de invasión anfibia por los puertos del sur, en el mar Pacífico. Bien, entonces esas actividades francesas van a tener mucho estado digamos, de exaltación durante, digamos, este periodo. Va a ser, por ejemplo, el mismo John Quincy Adams quien va a denunciar las actividades de reclutamiento que se estaban haciendo de dineros y de individuos, y bueno, y apoyos logísticos en Norteamérica para alentar las revoluciones del sur, como decimos. Y van a ser otros, digamos, políticos, periodistas y personajes norteamericanos quienes van a denunciar, digamos, estos, este reclutamiento subrepticio, podríamos decirlo. Por ejemplo, H. G. Warren y Samuel F. Bemis van a ser quienes proclamen algunos discursos denunciando la salida de norteamericanos hacia Sudamérica. Por ejemplo, H. Warren alertó que el fenómeno se estaba produciendo a espaldas del gobierno y que había responsabilidad del envío de hombres y armas y pertrechos a la República de Cartagena en concreto. Bien, Samuel F. Bemis va a opinar lo mismo, que estas actividades van a ser ilegales, que estaban haciendo los agentes precisamente enviados por Sudamérica y que estaban contribuyendo a la compra de armas, naves y reclutamiento de hombres. Van a decir, por ejemplo, y los leo: los agentes suramericanos compraron y equiparon ilegalmente corsarios en puertos de Estados Unidos, entre ellos Baltimore y Nueva Orleans. Los equiparon ilegalmente con tripulaciones norteamericanas, encargaron ilegalmente a ciudadanos norteamericanos el mando de estas embarcaciones que navegaban con las banderas y comisiones fraudulentas. Entonces, con todo esto vemos un poco esta etapa un poco desconocida del papel que tuvieron estos agentes de origen francés en la Revolución Hispanoamericana, que más adelante los trataremos en detalle. Muchas gracias.